Vamos a abordar ahora los ejes de comunicación, organización del tiempo, ambiente y actividades. Vamos a ver también cómo estos cuatro interactúan de manera constante, ¿no? Y los tomé entonces para poder ir organizando estas intervenciones, esta información y ahora sí, las generalidades para que podamos ver hacia dónde vamos. Debido a las consecuencias del confinamiento, una gran pérdida de rutinas o una disminución también de los mismos o una mutación, ¿sí? Algunos se pudieron fácilmente adaptar y otros no. Hubo también pérdida de lazos o disminución de los mismos, dificultades económicas. También hubo disrupciones emocionales, ¿no? Digamos, no solamente por lo que le pasa a la propia persona, sino que también por todo lo que pasa alrededor, por lo que puede estar pasando también con sus familiares, con amigos, sobre todo también con amigos que van llegando a la edad de ellos y no están, ¿sí? Sobreinformación, agotamiento físico y mental de la persona, mayor y agotamiento también, ¿no? Del cuidador. Y acá viene a jugar claramente un papel fundamental la comunicación, tanto para las personas que nosotros cuidamos y pueden comunicarse, como para las que no. Y como vengo mencionando y sostengo también en mi práctica cotidiana, en mi ideal, las personas que cuidan o trabajan o acompañan a una persona mayor con demencia son el caudal fundamental de información, la fuente primaria, de donde podemos sacar un montón de información para poder intervenir de una mejor manera. Así que tienen un rol muy importante y lo pueden hacer valer para un montón de cosas, sobre todo para ayudar a una persona que en este momento lo necesita mucho. Así que tenemos que estar muy atentos a la comunicación tanto verbal como no verbal de la persona, ¿sí? Todo lo que nos va diciendo. La comunicación verbal tiene que ser un mensaje claro, ¿sí? Un mensaje corto, con buena articulación, pero tampoco exagerando mucho. Acompañar con movimientos, sí, puede ser, pero que los mismos no sean excesivos. Que el tono de voz sea audible, que no sea penetrante, molesto o muy agudo, ¿sí? Que sea un tono agradable, que dé seguridad. Y tener la cara dirigida hacia la persona que nosotros le estamos hablando, ¿no? Así, claramente el aire converge hacia donde está la persona, ¿sí? Entonces también va a provocar que la persona claramente pueda identificarnos, vernos, y nosotros con la cara dirigida hacia esa persona y a la altura que corresponda, podemos tener un mejor y una mejor comunicación, ¿sí? Si la persona mayor no escucha bien, tratar claramente de sentarnos del lado que escucha mejor, ¿sí? Ser tolerantes claramente frente al pedido de repetición, porque puede suceder muchas veces y no lo hacen a propósito, sino porque forma parte de su patología. Validan lo que dicen siempre, ya sea que nosotros sentimos que están diciendo algo que no es, ¿sí? Como por ejemplo algo que es, ¿sí? Darles el lugar específico para que puedan sentirse cómodos y de esa manera poder contar y decir, ¿no? Y que no sea una amenaza contar, al contrario, que puedan sentirse cómodos y decir todo lo que deseen con el fin de que nosotros también les podamos dar un acompañamiento más hermoso, más seguro y mucho más estable. Tener en cuenta también que hay muchas veces, como mencionamos en otras oportunidades, que hay un pedido de repetición de manera constante, pero que no lo hacen específicamente para con nosotros, sino que es una cuestión de no tener memoria, no recordar, no prestar atención, ¿sí? De estar justamente específicamente con un deterioro cognitivo. Entonces, validar lo que dicen o cómo se sienten siempre, sacar del foco nocivo de atención, tratar de corrernos, ¿no? De, por ejemplo, una persona mayor que puede estar angustiada porque dice o piensa que se tiene que ir a dar clases a otra provincia, ¿no? Que puede estar relacionado con su historia ocupacional, con su historia de vida, con sus intereses o con algún tipo de alucinación. Entonces, en ese momento, claramente, con la información que manejemos de la persona, vamos a poder intervenir de la mejor forma, ¿no? Tenemos que tratar de brindar una contención de manera verbal, ¿sí? Entonces, para lograr y llegar a esa contención, claramente tenemos que haber conocido a la persona,
¿sí? Tenemos que también desarrollar habilidades y características que nos lleven, digamos, a todo el tiempo estar actuando y estar presente específicamente cuando la persona lo necesita, ¿sí? Entonces, tener habilidades no solamente tiene que ver con las palabras que podamos utilizar en ese momento, sino también en advertirnos a nosotras mismas que requerimos de información necesaria para intervenir en cualquiera de los estadios en los cuales se encuentre la persona, ¿sí? Yo también muchas veces apelo, ¿no?, a lo que tiene que ver con la honestidad, que no tiene nada que ver con utilizar alguna estrategia para poder disuadir el foco nocivo en el cual se encuentra metida la persona, sino ser honestos quizás en algunas cuestiones, ¿no? Cuando ellos realmente quieren saber algunas cosas, ¿sí? Y, por ejemplo, o nosotros estamos utilizando algún recurso para decirles que si se bañan va a venir algún hijo, lo que fuera, ¿no? En ese caso me parece que, digamos, el recurso puede ser un poco perverso porque en realidad puede ocasionar lo contrario, ¿sí? Utilizar actividades, recuerdos, intereses justos para poder sostener una hora para esa charla, no exponer a la persona mayor y claramente no decir ni comparar con niñas porque no lo son, ¿sí? Son personas mayores, ¿sí? Así que me parece que esto algo es muy importante, ¿no? Entender que están en un estadio diferente, que ese estadio es la vejez, ¿sí? Y en cuanto a la comunicación no verbal, claramente tiene que estar lo que mencionábamos antes, ¿no? Como que la persona se encuentre a la misma altura, gestos y movimientos repetitivos de ambas partes no colaboran. Sí, si por ejemplo vivimos con la persona mayor, tocarla es hermoso, ¿sí? Entonces tratemos también de tener lo que tiene que ver con el contacto, ¿sí? Brindarle ese calor, esa sensación, ¿sí? Y también podemos ir viendo cómo la persona se lo toma, si lo desea, si le gusta, ¿sí? Como les digo siempre y lo sostengo, ya sea que la persona puede hablar o no puede hablar, nos está comunicando digamos, nos está comunicando todo el tiempo un montón de cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tocamos, ¿no? Disminuimos su excitabilidad, su tono muscular, si ya nos conoce. Entonces, poder contextualizar a veces un momento de abrazo, tomarse el tiempo, mirarlo, ¿no? Entonces, estar atentas a todo eso, porque también la persona siente, vibra, vive. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, la persona todo el tiempo, como les digo, nos está dando información de cómo se siente, cómo está, qué es lo que necesita. Recuerden entonces que este es un espacio de ida y vuelta, y que como ida y vuelta, acá tenemos un lugar para hacer comentarios y para hacer las consultas que deseen. No olviden que se pueden comunicar conmigo enviándome un mail a teongeronto@gmail y me pueden enviar todas las preguntas que crean necesarias, así como también sugerencias, anécdotas o algún tipo de actividad que se les ocurra o que necesiten y quieran realizar. No nos debemos olvidar de la organización del tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con las rutinas y, como dijimos también, la implementación de nuevas o las que van mutando, ¿sí? Horarios, nuevas rutinas, cuál es el mejor momento para realizar la actividad. A veces pensamos que una actividad lo podemos hacer en cualquier momento y no es así. La persona tiene que estar acostumbrada, predispuesta, ¿sí? Y también tenemos que tener información de cómo le gustan las cosas para poder también priorizar, ¿sí? Anteponer las necesidades. Involucrar también a la persona con lo que tiene que ver con la organización, siempre y cuando pueda, ¿no? Tener y valorar mi propio tiempo, utilizar recursos tales como agenda, carteles, cronogramas, alarmas, evidenciar si no hay un inequilibrio entre las actividades que realiza, por ejemplo, si la persona duerme mucho o poco, poner límites, saber qué cosas puedo y qué cosas no puedo hacer y en qué cosas tengo que decir es hasta acá, ¿sí? Entonces, muy importante que estén alertas y atentos también a las cuestiones que ustedes van sintiendo, a lo que ustedes van detectando, al tiempo personal que van necesitando también, ¿sí? Y como siempre, vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Que es de donde yo me especializo y que es de donde yo intervengo para poder disminuir en estas personas
todo lo que tenga que ver con los riesgos, para poder facilitar las actividades, para poder facilitar el desempeño que tengan y de esa forma favorecer una calidad de vida. ¿Sí? El ambiente, como saben, es todo lo que lo rodea a la persona, si sea humano o no humano. Y debe de propiciar la información positiva, debe tener una buena luminosidad, debe estar aireado, que me diga en qué momento del año estoy, que me proporcione orientación, que no tenga barreras arquitectónicas, que sea accesible y que sea seguro. ¿Sí? Sin muebles, acuérdense que cuanto más información, más dificultades para poder dar esa respuesta que se espera. Tener en cuenta, por ejemplo, si la persona utiliza apoyos como bastón o sillas de rueda o trípode, la necesidad de espacio para que camine con él mismo, la necesidad de espacio también para los giros, para las ubicaciones y para para los traslados, ¿sí? Y las transferencias, claro. Darse cuenta si hay puntas prominentes en el camino, quitar alfombras porque son muy peligrosas y tener en cuenta que siempre es bienvenido un piso antideslizante para evitar cualquier posible accidente o futura caída, tanto para la persona mayor con demencia como para quien lo cuida.